gracias por esta amable presentación. Quiero agradecer también al Comité Científico de Enoforum 24 aquí en Zaragoza por la organización y me complace presentarles el trabajo de los últimos 8 años casi sobre estabilidad oxidativa en los vinos blancos. Les quiero dar una definición, una estimación de las herramientas de estimación y que ponemos al servicio de la biotecnología para desarrollar nuevos productos enológicos de cara a la estabilidad de los vinos, y les presento el caso de una levadura que desarrollamos junto con Enobranche en Francia. La estabilidad oxidativa de los vinos blancos es la capacidad intrínseca de las matrices de controlar el destino de los compuestos oxidantes más importantes y evitar daños oxidativos durante el envejecimiento. Este concepto lo estableció el equipo de investigación de Dijon en 2016 para caracterizar un enfoque analítico multiescala novedoso para la caracterización y la identificación del metaboloma antioxidante de los vinos blancos. Los orígenes son múltiples en este caso de la estabilidad de los vinos blancos. Por supuesto, consideramos la variedad de uva primero, pero en segundo lugar las condiciones climáticas durante la maduración, por supuesto la edad de las viñas, el portainjertos, las prácticas enológicas, la reducción de sulfhídrico y otros elementos considerados hasta hoy menos importantes o tal vez incluso desconocidos. Los objetivos desde el principio han sido el desarrollo de índices físico-químicos que podrían permitir que se pueda mejorar los vinos, la longevidad y la vida útil de los vinos blancos, una mejor predicción del envejecimiento y en general una mejor gestión de la viticultura. Es decir, hemos querido abrir una nueva avenida, digamos, hacia la elaboración de una viticultura personalizada para diseñar los vinos del futuro. Si hablamos de la oxidación química en los vinos blancos, esto es ya algo conocido. El profesor Singleton ya en los 60 habló de ella y la literatura es muy rica en este tema. Entonces, en oxidación ya sabemos que tenemos fenólicos, especies reactivas al oxígeno, metales, metales con pérdida del carácter varietal, un amarronamiento, ganancia de color pardo y luego también sabores no deseados. Tenemos que luchar contra los daños oxidativos, entonces podemos considerar el ascorbato, el glutatiol y el SO2 o dióxido de azufre. Lamentablemente, el uso de estos preservativos no pueden garantizar el futuro y el potencial de envejecimiento de los vinos. Y esto es el dolor de cabeza de cualquier viticultor. Así que el ámbito de mi grupo de investigación desde hace casi 10 años ha sido el encontrar la huella química de la longevidad en los vinos para poder encontrar también la resistencia intrínseca del metaboloma antioxidante, que es esa huella química de la longevidad de los vinos y que está muy ligada al efecto de la matriz y a la añada. Y cuando hablo de la matriz, hablo de la identidad de cada vino. Aquí ven nuestro enfoque resumido. Y ahora podemos conocer la composición del metaboloma. La resistencia nativa antioxidante del vino se caracterizó en primer lugar por dos índices, el basado en IPR y el DPP, que hemos desarrollado en nuestro laboratorio, y basándonos en estos índices pudimos clasificar por primera vez los vinos
jóvenes durante el proceso de elaboración del vino en cuanto a su resistencia a la oxidación. Esto responde a un número grande de vinos con un perfil MS a MRS, y esto se publicó por primera vez como la lista de los predadores radicales contra la oxidación que existen en los vinos. Y estoy trabajando en mi doctorado en la composición del azufre en los vinos, porque yo creo que estos compuestos son muy importantes para la estabilidad. Y también sé que los compuestos de azufre, sobre todo los péptidos, son muy difíciles de identificar con base en su química. Por eso la segunda ventana que hemos desarrollado en nuestro laboratorio es el procedimiento en el que por primera vez hemos visto un ajuste de pH analizado y analizando concretamente el contenido en azufre y todas los esta llamamos AMNU por la parte que se refiere a los nucleótidos, y que son los que tienen esa información sobre la resistencia de los vinos a la oxidación. Entonces, estas dos matrices, la AMRS y AMNU, pueden darnos juntas el metaboloma de los vinos, metaboloma antioxidante de los vinos. Entonces, trabajamos desde 2019, ya se estableció ese metaboloma para Chardonnay, AM, y es aplicable para cualquier otra variedad de uva de vino blanco. Entonces, hemos trabajado con muchas bodegas en Burdeos, donde se ha utilizado esta matriz de DPPH-EPR, las dos matrices que hemos logrado crear con estos depredadores de oxígeno, de la oxidación, y esos carroñeros que llamamos. Hemos estudiado casos de distintas bodegas, teniendo en cuenta la añada, la variedad de la uva, los protocolos antes de la fermentación alcohólica, la gestión de CO2, el envejecimiento en barrica, el envejecimiento en lías, el acondicionado, y hemos querido siempre hemos trabajado pensando en una elaboración personalizada del vino para desarrollar nuevos estilos de elaboración de vino y vinos más sostenibles, para que cualquiera que acuda a estas matrices pueda elaborar el vino con la menor huella de carbono. Y entonces luego tenemos ya este perfilado molecular, o esta creación de un perfil molecular destinado a investigación y desarrollo, y hemos querido poner nuestro enfoque analítico al servicio de la enología, de la biotecnología en la enología, y también para crear conocimiento, sobre todo explorando el potencial de nuevas variedades de uva y teniendo en cuenta también estudiando los ingredientes novedosos en el vino, que hemos querido mejorar también los vinos ya conocidos basándonos en las condiciones impuestas por el cambio climático. Tenemos que admitir que el flujo de del metaboloma antioxidante de los vinos no es coherente. Si hablamos de las poblaciones de los metabolitos, no hemos querido seguir un solo metabolito. Ahora para Chardonnay sabemos que el metaboloma antioxidante está tamponado por el capital antioxidante de las uvas. Es decir, siempre está impulsado por la uva. Este capital antioxidante está compuesto sobre todo por péptidos que contienen azufre. El glutatión es un candidato, pero no es el único. Y este capital antioxidante
se enriquece durante el envejecimiento en lías y tenemos también una fracción molecular muy activa con una serie de compuestos fenólicos conocidos y no conocidos que se tienen que definir todavía. La publicación de este trabajo atrajo la atención de varios industriales y estuvimos en contacto con Remy Schneider de Nobrans y me dijo Remy: María, quiero que analices mis productos porque creo que esta es la única manera de tener una mejor descripción del potencial antioxidante en lugar de utilizar una sola molécula, que es la de glutatión. Así que trabajando en las levaduras inactivadas con Enobrans, como ya se ha oído, las levaduras son una fuente de nitrógeno porque utilizan nitrógeno como alimento y entonces liberan aminoácidos, vitaminas, péptidos, glutatión, ácidos grasos, proteínas y polisacáridos. Pero ¿qué pasa con esos compuestos desconocidos? Trabajando con la industria, les hemos ayudado a mejorar sus procesos industriales, que se refieren sobre todo a la selección de la cepa y, por supuesto, a la nutrición durante el desarrollo de la levadura. Nos centramos en los metabolitos de azufre frente a los metabolitos de nitrógeno para describir mejor el perfil molecular de los péptidos que contienen azufre de estos compuestos. Entonces, propusieron distintas levaduras, que se enviaron después, que se incluyeron después del proceso básico y las condiciones básicas nutricionales basadas en el azufre y en el nitrógeno. Y creamos una biblioteca con estos datos y produjimos esta biblioteca se produjo bajo los procesos industriales optimizados y contenían las cepas que se incluyeron en el ensayo. Lo que hicimos por primera vez es que analizamos con el índice de PPH global las fracciones inactivadas de la levadura y también analizamos el marcador conocido que es el glutatión. En este gráfico tienen que entender que cuanto menor el nivel de PPH, mayor la capacidad antioxidante. La cepa A tiene la mayor capacidad antioxidante y la cepa F es la que tiene menos poder antioxidante. El resultado más importante de este estudio es que no hay correlación entre la capacidad oxidativa expresada de la levadura de glutatión. Glutatión es un buen marcador, pero solo es un árbol en todo el bosque de compuestos antioxidativos o antioxidantes. Entonces quisimos buscar esos compuestos desconocidos e intentar correlacionarlos con la capacidad antioxidativa. También entendimos que la producción industrial optimizada, basándose en las condiciones nutricionales, podían ayudar a mejorar la capacidad global antioxidativa de la levadura, de la fracción de levadura desactivada o inactivada. Y así pudimos elaborar esta rueda con la clasificación del I de Y basándonos en el metaboloma antioxidativo, viendo los distintos resultados de los péptidos con contenido de azufre y el proceso optimizado por primera vez nos permitiría mejorar la diversidad química de los péptidos que están relacionados con la capacidad antioxidante global de la levadura o de las cepas de levadura seleccionadas. Este enfoque permitió a la industria el tener una mejor herramienta para la selección de sus productos, que son muy poderosos
Y también tuvimos suerte porque en colaboración con Enobrands, por primera vez pudimos desarrollar un nuevo producto que podía ayudar a mejorar o aumentar la capacidad antioxidante de los vinos blancos durante las condiciones de fermentación, pero también durante el envejecimiento en lías. Para concluir, la identificación del metaboloma antioxidante de los vinos nos ha permitido por primera vez el tener una comprensión detallada de los intercambios químicos temporales implicados en la química antioxidante asociados con antioxidantes bien conocidos y ha abierto una vía hacia una vinificación más personalizada. También entendemos que el metaboloma antioxidante está relacionado con el capital antioxidante de la uva, está enriquecido, se ve enriquecido durante el envejecimiento en lías y evoluciona durante el envejecimiento en botella. Siguiendo las variaciones del metaboloma antioxidativo del vino, especialmente la fracción AMNU, podemos ofrecer una vía para desarrollar nuevos ingredientes en el vino a través del conocimiento de cómo puede ser posible cambiar el potencial de envejecimiento del vino y la estabilidad oxidativa teniendo en cuenta los nucleófilos, los carroñeros del oxígeno y ofreciendo nuevos ingredientes. Aquí ven, de hecho, el equipo que me acompaña en este trabajo, al que agradezco muchísimo su ayuda. Tenemos que recordar que la composición de los vinos siempre se ve impactada por el efecto de la añada. Así que para concluir, quisiera también reconocer, como digo, estos compañeros de Dijon y quiero agradecer especialmente a Florian Barhout, Philippe Schmidt-Coplin de Múnich, Régis Goujon, Laurent Noré y los demás que veis en la fotografía. Muchas gracias. Thank you, María. ¿Hay preguntas? Pues las preguntas las hacemos al final y ahora pasamos a la ponencia de Remy Schneider. Gracias. Sí, Remy está conectado online. Bienvenido, ¿me oyen? Sí. Muy bien, ya puede empezar, cuando quiera. Muy bien. Buenos días a todos. En primer lugar, pido disculpas por no haber podido estar allí hoy, pero algunas limitaciones me han impedido volar a Zaragoza. Oh, perdón, ha dicho limitaciones temporales. Vamos, que no le ha dado tiempo a poder venir. Bien. Pues gracias, María, por tu presentación tan didáctica, Marina. Y ahora yo les voy a hablar de un desarrollo reciente de producto pensado para mejorar la estabilidad oxidativa de los vinos blancos, resultante de la colaboración con mi equipo desde hace ya 5 o 6 años, el equipo de Marina. Como antes se ha dicho por parte de Marina, el principal impulsor de la oxidación del vino son los fenoles, oxidación de algunos polifenoles. Las quinonas son compuestos muy reactivos que pueden reaccionar o bien con otros fenoles que producen el color parduzco del vino, o bien con aminoácidos, y esta reacción es capaz de formar aldehídos oxidativos. También hay otros, como los tioles, vínculos o uniones con tioles que afectan a pérdida del aroma. Normalmente lo que se suele hacer es aplicar
algunas sustancias para intentar los cioles naturales, pero también es cierto que las quinonas pueden unirse a ellos para tener un efecto positivo en la formación del perfil aromático. Entonces empezamos un estudio sobre esta posibilidad de los nucleófilos. El primer paso del desarrollo fue exactamente el desarrollo de una nueva medición de la actividad antioxidante de estos derivados, utilizando una reacción que ocurre en el vino, que es la misma que se utiliza para evaluar el enfriamiento de la quinona por el impacto de l'YD. Esto lo hicimos en colaboración con la Universidad de Borgoña. Identificamos dos derivados de levaduras. El primero, el que ven, el último R07, lo ven al final en la parte baja de la gráfica, que es el más rico en fracciones nucleofílicas, pero también una composición única de nucleófilos que podría ser interesante en una mezcla. Entonces llevamos a cabo diferentes mezclas como segundo paso para seleccionar finalmente una mezcla para seguir utilizándola en este test más adelante. Este test, crash test, de prueba de choque, lo hicimos con Sauvignon Blanc, sin SO2 y sin adición de oxígeno, con una protección transparente contra el pardeamiento, y evaluamos el impacto combinado del producto que desarrollamos, esta mezcla, con diferentes parámetros de almacenamiento. Como ven en esta pantalla, en 4 grados, cuando el almacenamiento durante 2 días se hacía a 4 grados, no había evolución de la herramienta del Yellow U, la herramienta que utilizamos para evaluar el impacto de los compuestos, y por eso supimos que la temperatura era una buena herramienta para desarrollar el mecanismo de oxidación. Pero en cuanto el almacenamiento y la temperatura aumentaban, se ve aquí en el control que hay aumento del Yellow U, y se añadió extra ferm de Fen a 10 grados, no había evolución. Esta mezcla de compuestos tiene un impacto claro contra el pardeamiento. Otros ensayos se llevaron a cabo con la adición de oxígeno, con el mismo vino, con o sin sulfuroso, pero durante los 10 días de almacenamiento cada día saturábamos el oxígeno con oxígeno. Así lo hicimos durante 10 días a 10 grados y se puede ver que sin sulfitos y el Yellow U del control aumentaba mucho en comparación con el extra ferm de Fen. Cuando se aportaban sulfitos son el primer escudo frente a la protección ante la oxidación. Entonces podemos decir que el extra ferm de Fen empieza a proteger el vino de la oxidación tan pronto como se consume el sulfuroso libre. Probamos diferentes tests e hicimos también test pilotos e industriales que validaron este producto, y utilizamos una herramienta diferente para evaluar la eficiencia del extra ferm de Fen. El primero fue el índice de resistencia a la oxidación, resultando en medición de marcadores. Y también aplicamos dosificación de los marcadores de oxidación de aldehídos
y llevamos a cabo cavas con paneles de institutos y de bodegas. Para el índice de resistencia a la oxidación, no sé si saben o conocen este modo para evaluar la estabilidad oxidativa del vino. Es muy interesante porque este índice nos muestra la resistencia del vino. Aplicamos esta medición en diferentes vinos. Aquí viene el ejemplo con el Sauvignon Blanc en control de Languedoc. En 2020 el control era un vino envejecido durante 9 meses sin lías y agitación a diario, agitada a diario, y el otro, el tratado, recibió más dosis de FEN, extra de FEN, a 40 gramos por hectolitro en el primer trasiego. Aquí se ve como el índice con extra FEN es más alto que para el control, indicando la eficiencia de este producto. Esta protección, esta resistencia, también es más alta después de 19 meses después de la adición de extraferren de FEN, es decir, los 9 meses de crianza en tanque y 12 en botella. También analizamos la oxidación de aldehídos con otro vino Chardonnay, con ensayos en vino industrial en 2021 y con un vino control envejecido en lías finas con agitación todos los días, mientras que al que le portábamos de FEN no había lías, se quitó las lías. Se añadió 30 gramos por hectolitro de extra ferm de FEN y la agitación se hacía todos los días, igual que para el vino control. Para el control vemos que con el tiempo, estos 3 meses de monitoreo, se aumentaba la oxidación de aldehídos. Aquí ven el marcador del inicio de la oxidación. Se ve no había impacto en términos de aroma. Aquí se ve el inicio de la oxidación. Y con extra ferm de FEN realmente varía mucho, se ve mucho el bloqueado de esta reacción, y los niveles son muy similares después de 2 o 3 meses respecto al primer mes, con la primera dosificación. Entonces aquí estos resultados también están en línea con los mecanismos de extra ferm de FEN que afectan a la oxidación de aldehídos e impiden que haya mayor evolución en ese sentido. Por último, en cuanto a los aspectos sensoriales, que esa es como si dijéramos, la prueba de fuego, con un Chardonnay de Borgoña de 2020, a escala piloto, una fermentación clásica con fermentación maloláctica en co-inoculación, una crianza de 9 meses y solo 2 gramos por hectolitro de sulfuroso en el momento del embotellado. Y con el caso de extra ferm de FEN, mismo, pero con adición de 30 gramos por hectolitro en el primer trasiego. Se puede ver que en el momento del embotellado, es decir, después de los 9 meses de crianza, en azul se ve el efecto de extra ferm de FEN. El vino con extra ferm de FEN definitivamente era más fresco, más afrutado, más floral y con un aroma más redondo y dulce. También monitoreamos otros vinos Chardonnay de la misma cosecha, con el mismo protocolo, pero monitoreamos después de un año en botella, y se ve aquí que más o menos tiene el mismo impacto después de un año en botella en cuanto a percepción sensorial. Así que también es muy interesante como medición a largo plazo del efecto. Y los últimos resultados de los que quisiera hablarles, los ensayos industriales hechos en 2022 en La Mancha, otro tipo de vino, de variedad de vino, con una fermentación clásica para el vino control, y para el vino tratado aplicamos
mismos parámetros de vinificación, pero con 30 gramos por hectolitro de Extra Firm Defend en el primer trasiego. Y llevamos a cabo internamente una cata al cabo de 14 meses, es decir, 12 meses de crianza en botella, 2 habían sido en tanque. Y se puede ver el resultado del panel. El vino con Extra Firm Defend se muestra significativamente menos reductivo y el vino, que fue el vino preferido por el panel, y también hay una tendencia a haber más intensidad aromática. Así que están totalmente en consonancia con los resultados anteriores. El segundo punto del que quisiera hablarles es los comentarios recientes que recibimos del mercado italiano. Es que este producto, Extra Firm Defend, se desarrolló para vinos tintos y rosados, pero algunos vinificadores quisieron probar el producto con vino tinto, aunque estaba desarrollado para rosados y blancos, para ver el efecto de este compuesto. Y observaron que Defend podía refrescar, digamos, el perfil aromático de esos vinos tintos, digamos, más viejos. Y lo que es muy interesante, además, es que el test y la respuesta se puede obtener en solo mediodía, añadiendo, por ejemplo, el producto al principio del embotellado y haciendo la cata al inicio para comprobar el resultado, pero no podemos todavía explicar el por qué, pero es cierto que vamos a seguir trabajando con Marianne para encontrar una explicación a este resultado. Para concluir, este desarrollo y el producto que lanzamos hace ya 3 años es una mezcla exclusiva de derivados de levadura. Extra Firm Defend es, por tanto, una mezcla de 80% de levadura inactivada y 20% de levadura autorizada. La aplicación se hace en vinos blancos y rosados, en vino base para espumosos, con resultados muy interesantes en vinos base almacenados y también en vinos vinificados sin añadir sulfuroso. Y ahora estos tintos podrían también utilizarse con este compuesto, esta mezcla. Nuestra mejor recomendación es añadir al final de la fermentación alcohólica, en el primer trasiego, a 20-30 gramos por hectolitro, también añadiendo incluso después, pero somos conscientes de que el compuesto no es soluble del todo debido a la parte de levadura inactivada. Por tanto, habría que hacer un estudio en ese sentido antes del embotellado. Muestra un efecto inmediato, pero también a largo plazo. Es un producto fácil de usar y fácil de suspender y compatible con mezclas orgánicas de la Unión Europea. Y si tiene alguna pregunta, tanto para Marina como para mí, estamos aquí para atender sus preguntas. Muy bien.